Pues que el Señor le bendiga otra vez. Es un gusto y un privilegio estar con ustedes un domingo más y espero que todos vengamos con corazones dispuestos a que el Señor nos hable esta mañana. Quería empezar quizás un poco así con una vista a lo que todos nosotros vivimos. Vivimos en unos tiempos que cambian mucho, tiempos cambiantes. Hemos podido observar en los últimos años cómo hemos vivido momentos y dificultades que jamás se nos habría pensado a ninguno de nosotros que lo íbamos a vivir. Vemos en Europa conflictos, algunos abiertos, algunos calentándose, cosas que quizás hace 10 años atrás era impensable. Hemos pasado todos nosotros por una pandemia, por problemas de salud, por problemas económicos en muchos casos y de todo tipo. Y vemos como las cosas cambian a una rapidez continua. Es un continuo cambio. De la misma forma hoy, nadie sabe con certeza lo que nos prepara el mañana. Pero hay una cosa segura, será un tiempo nuevo, será un tiempo diferente donde el Señor seguirá obrando. Cuando hablamos de algo nuevo, siempre pensamos que lo nuevo viene acompañado de desconocido. Lo nuevo siempre se construye sobre algo que no conocemos, por eso es nuevo. Pero también a la misma vez pensamos en lo nuevo y es necesario que se construya sobre algo firme, sobre algo inamovible. Y déjame decirte, hermano, hermana, esta mañana que nuestro fundamento como hijos de Dios, nuestra fe es algo firme. Y sobre eso el Señor va a seguir obrando. Sobre una base firme. Si eso cambiaría, no podría sostenernos. Nuestra fe no es como las cosas del mundo. Van y vienen. Nosotros hablamos de una fe firme en el Señor. Así que en tiempos así de cambiantes, no podemos basar nuestras decisiones, nuestras cosas que hacemos el día a día, no lo podemos basar en aquello que no conocemos, sino en aquello en que sí conocemos. Podemos afirmar que el futuro para la Iglesia de Cristo en los tiempos que están por venir es un futuro de bendición, un futuro bueno. Quizás podamos pensar también en un futuro lleno de oportunidades, pero a la vez de desafíos. Observamos la Iglesia de Cristo, en lo que hablaba el hermano, el pastor, en África. Tiene grandes desafíos, sobre todo en las últimas semanas, si algunos de ustedes lo miran. Qué certezas, que los tiempos no cambien para otros. Pero qué bueno es poder afianzarnos y poner nuestra fe afianzada en lo que es el firmamento firme, en el Señor y en su palabra. Oramos para que el Señor derrame abundante gracia sobre la iglesia, ahí donde esté. Oramos que el Señor siga obrando en su iglesia a pesar de los cambios de los tiempos. Pero también sabemos que vendrán tiempos peligrosos, tiempos de pruebas y momentos difíciles. Y de ahí el título de mi predicación de hoy, el que no cambia. Porque de eso vamos a hablar hoy, del que no cambia. Aunque el mundo alrededor nuestro repita constantemente, abrimos la televisión, el móvil, la radio, continuamente habla de que todo cambia con mucha rapidez, todo cambia rápidamente. La Biblia nos enseña que hay verdades eternas, inamovibles, cosas que nunca cambiarán. Y hoy, quizás en medio de nosotros hay alguien que nos puede visitar, es un amigo del Evangelio, y no entregó su vida al Señor. Quiero desde el principio decirte e invitarte de que entregues tu vida al Señor. Esta mañana el Señor también te va a hablar a ti. Aunque todo a tu alrededor cambie, veas cambios, aunque veas a tu alrededor que no puedes confiar quizás en nadie, hay alguien en el cual sí puedes poner tu confianza esta mañana. Y de este quiero hablarte hoy. El Señor Jesús sigue llamándote. No importa si estás aquí, si quizás algunos escucharán después de la grabación, quizás algunos llevan mucho tiempo asistiendo, el Señor Jesús te sigue llamándote y te sigue llamándote con amor, con paciencia,
con la misma voz que hace 2000 años le dijo a unos discípulos, venid en pos de mí. Este llamado no es un llamado que haya caducado, no se expira, es un llamado que sigue válido hoy. Hoy puede ser el día en que tú puedas empezar de nuevo. Hoy puede ser el día en cual entregues tu vida al Señor. Abramos juntos, hermanos, la palabra en Mateo 4, 18, 20 y dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, les siguieron. Amén. Hay muchas cosas que cambian, las personas, los tiempos, los gobiernos, la moda cambia, nosotros cambiamos. Las iglesias y quizás incluso las doctrinas a veces cambian, lamentablemente. Las cosas cambian. Pero hay algo que no cambia. Jesucristo no cambia. Él sigue siendo el mismo. No sé, Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre, por los siglos. Podemos confiar en el Señor. Cuando todas las cosas cambian a nuestro alrededor, en Él podemos confiar. Mateo inicia su evangelio presentando a Jesús como el hijo de Abraham, la bendición para las naciones. Y sigue luego hablándonos de Jesús como descendiente de David, la promesa para una humanidad caída. Luego vemos al Señor siendo tentado y llega el momento que acabamos de leer donde invita a dos de sus discípulos, venid y seguidme. Esa imagen no ha cambiado, pasaron casi 2000 años y esta imagen sigue siendo válida hoy. Y el Señor está en medio de nosotros esta mañana y nos sigue haciendo el mismo llamado. Ven y sígueme. Los gobiernos pasan, las economías se mueven, se tambalean, las guerras y las pandemias van y vienen, pero sigue el Señor llamándonos esta mañana. Sígueme. Y si hay una palabra con la que me gustaría que se quede cada uno de nosotros en su mente, en su corazón, es esta. Sígueme. Que esta palabra el Señor lo pueda usar, que retumbe de alguna manera en nuestra mente por rato. Sígueme. No una palabra, bueno, lo puedo pronunciar yo aquí delante de vosotros, pero son palabras del Señor. Palabras que no pasan. Así que quiero recordarle esta mañana 3 cosas que no van a cambiar. Cuando todo cambia, seguramente hay más, pero esta mañana vamos a hablar de 3 cosas, que nunca cambian. Y en primer lugar, Cristo seguirá llamándonos a seguirlo. Y Cristo seguirá llamando a los que no lo conocen a la salvación. Dice el versículo 19 así, y les dijo, venid en pos de mí. El Señor sigue hablando hoy. Habla a la iglesia, lo que aquí estamos, habla a los que nos visitan o quizás a los que nos escucharán en otro momento. Puede usar estas palabras dentro de, si el mundo existiría, de la manera que lo conocemos, dentro de 100 años, y seguirán teniendo validez. Ven y sígueme, dice el Señor. El mensaje es el mismo. Dice Isaías 48 así, dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. De la misma manera el Señor te sigue diciendo esta mañana, ven y sígueme. Cristo no cambia y sus palabras siguen siendo actuales. Por eso no hay razón para ninguno de nosotros, los que estamos aquí, vivir con temor debido a los cambios, con angustias quizás. Su voz no se apaga, hermanos. Su invitación sigue siendo válida para todos nosotros. Sígame. Cuando Jesús dice, ven en pos de mí, ¿a qué se refiere? Nos está diciendo a cada uno de nosotros, seguidme a mí. Por mucho tiempo, muchos de nosotros queremos hacer la cosa a nuestra manera. Pedimos la aprobación del Señor. En vez de decir, sigo al Señor, pido que el Señor me acompañe. Señor, va a hacer tal cosa, bendice mi proyecto, bendice mi decisión. Pero ¿acaso no tendríamos que tomar
el lugar adecuado, que es detrás del Señor, y seguirlo a Él. Seguir a Cristo es reconocer su autoridad. Él va primero y nosotros lo seguimos. El Señor no es un amuleto de la suerte al cual contamos con Él cuando tenemos unas necesidades. El Señor requiere de nosotros, su pueblo, obediencia, que lo sigamos. El Señor es nuestro Salvador. Pero para ser Salvador, tenemos que darle primer lugar de Señor. El Señor de nuestras vidas. El que decide, el que dice cómo y dónde hay que ir. Me viene a la mente una anécdota muy breve. No suelo hacer muchas anécdotas, pero creo que es bastante válida en este momento. De un padre que dice que después de una inundación, cosa que estamos acostumbrados últimamente, un padre con sus botas muy grandes de goma, sale de la casa, quiere limpiar y empezó andando en el fango, ¿cómo se llama? En el lodo. A lo cual su hijo empezó a seguirlo. Y el padre le dijo, mira, tú pisa exactamente donde yo piso, porque ahí está bien, no te vas a hundir. El niño, intrépido creo que es la palabra, inquieto, empezó a correr para arriba abajo y cada 2 por 3 pues se hacía daño. Intentaba ir por sus medios. A lo cual el padre le dice, te he dicho que si siguieras mis huellas, nada te pasará. Y eso es lo mismo, quizás es una anécdota simplemente, pero me viene a la mente lo mismo que pasa con nosotros muchas veces en cuanto al Señor. El Señor dice, sígueme. Y nosotros queremos por momentos hacer las cosas a nuestra manera. Nos enfanjamos, nos ensuciamos, nos hacemos daño. Pero la palabra del Señor te vuelve a decir de esta manera, no te he dicho que me siguieras. Sígueme a mí. Cuando nosotros aceptamos seguirle al Señor, descubrimos que muchas de nuestras dudas, de nuestros problemas, se resuelven solos. ¿Por qué? Nos preguntamos por tiempo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué debo hacer en tal cosa, en esto, en lo otro, en 1000 cosas en la vida? Señor, ¿qué debo hacer? Y podemos escuchar la misma palabra del Señor, diciéndonos, sígueme a mí. Y cuando nosotros seguimos al Señor, todo se hace más claro. Todo se hace más fácil, nuestras decisiones, nuestros quehaceres. Señor, ¿qué debo hacer en tal caso? Señor, mi hermano, mi hermana me ha ofendido. 1000 problemas con los que nos encontramos el día a día. Señor, ¿qué debo hacer en esta situación? ¿Y qué te dice el Señor? Sígueme. Porque ahí es cuando uno sigue al Señor, cuando las cosas cambian realmente. Señor, ¿hacia dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? La misma respuesta. Sígueme. Sigamos al Señor. Las confusiones desaparecen cuando volvemos a nuestra posición correcta, detrás del Señor. Y no intentando ni ir de acompañantes, ni siquiera delante, sino detrás del Señor. Todo va bien cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando el Señor habla y nosotros escuchamos. Mateo 16:24 dice así, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De nuevo la misma palabra, sígame. Y podemos encontrar tanto en Mateo como en los evangelios continuamente este llamado. Por eso le quiero decir, hermanos, hermanas, amigo que nos visitas, es un llamado válido incluso hoy. El Señor sigue hablando, diciéndonos, síganme. Cristo no cambia. No cambia y no va a cambiar. Su llamado seguirá siendo válido hasta el último día de esa tierra. La segunda cosa que no cambia, el Señor seguirá transformando hacia la madurez a todos aquellos que entregaron su vida al Señor. Y eso no va a cambiar. Dice el texto, venid en pos de mí y os haré. Esta frase es clave. Es una frase importante. Y os haré. ¿Quién lo hace? ¿Nuestras obras? ¿Nuestras maneras? ¿Nuestras formas? No. El Señor hará. ¿Cuándo? Cuando nosotros le sigamos a Él. Dice la verdad, seguidme a mí y yo os haré. Después de amarnos, el Señor
quiere transformarnos. Hemos hablado varias veces de la transformación que solo el Señor puede hacer. El Señor quiere transformarnos. El Señor no nos invita a un paseo, a un buen culto, quizás a una actividad más, sino el Señor nos invita a que lo sigamos a Él y Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere moldear nuestras vidas. Él no nos llama para entretenernos, como decía el pastor, sino para transformarnos. Nosotros seguramente tenemos muchas cosas que hacer. No hemos venido aquí simplemente para ser entretenidos, sino hemos venido a dar culto al Señor, a agradecerle al Señor, a compartir con los hermanos la Santa Cena esta mañana, pero sobre todo hemos venido para que el Señor siga obrando en nuestras vidas, que el Señor siga transformando nuestras vidas. Pablo nos habla de una nueva criatura. En un momento donde dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y es clave. El que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. No el que acompaña, no el que va adelante, no el que dice ciertas cosas sobre Jesús, sino el que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Querida iglesia, no he hecho preguntas hasta ahora. ¿Cómo es mi vida delante del Señor esta mañana? ¿Me parezco yo más a Cristo hoy, comparándome con mi yo de hace un año? ¿Es mi fe más firme que hace un año atrás? ¿Qué sigo? ¿A quién sigo? ¿Mi carácter es más lleno del Espíritu Santo o sigue con los mismos rollos, con los mismos problemas? ¿Seguimos igual que antes? ¿O el Señor transforma y sigue obrando en nuestras vidas? Porque déjame decirte y repetirlo de nuevo, eso no va a cambiar. El Señor quiere nuestra transformación. El Señor no solamente nos salva, sino que Él nos transforma y sigue obrando nuestras vidas hasta llegar a la imagen plena. En Juan 15 dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Eso es lo que hace el Señor muchas veces con nosotros. Nos pasan cosas, aún estando en Cristo. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Porque el Señor quiere que demos fruto. Y para dar fruto, a veces tiene que podar. A veces ocurren cosas. Pero qué bueno es saber que el Señor es el que hace esto. Que el Señor es el que obra en nuestras vidas. Y que todas las cosas sirven para bien para aquellos que aman al Señor. El Señor quiere fruto, por eso nos limpia, nos poda, nos transforma, nos disciplina, pero siempre lo hace con amor. Y déjame decirte que aunque tú te encuentres por momentos frío, estás enfriado, o quizás has cambiado y no van bien en alguna de las cosas, el Señor sigue buscando tu madurez. El Señor quiere que tú cambies. Y si el Señor quiere, ¿por qué desistiríamos nosotros? A veces es difícil. Hablamos del camino, de seguir al Señor. Y a veces lo presentamos, muchas veces, sobre todo cuando se habla de un púlpito, presenta un camino casi lleno de flores. Y a la hora de la verdad, no siempre es así. No es un camino fácil, pero es un buen camino. ¿Por qué? Porque sabemos quién va delante nuestro. Sabemos quién es el que nos llamó. En tercer lugar, la tercera cosa que jamás va a cambiar es que Cristo seguirá teniendo discípulos cuya obediencia no cambia. Hemos visto que el Señor no cambia en cuanto a la salvación, en cuanto a su llamado. Pero podemos observar también que sus discípulos tampoco cambian en cuanto a su obediencia a Él. Hay cosas que cambian, pero la obediencia del verdadero discípulo nunca cambiará, nunca debiera cambiar. Desde los primeros tiempos hasta hoy, podemos observar grandes hombres y mujeres de Dios que su obediencia hacia el Señor no ha cambiado, sin importar lo que han vivido o cómo finalizó sus vidas, como mártires en muchos casos. Y esto lo podemos observar de nuevo hoy día, en nuestros tiempos. ¿Quién habría pensado que en el siglo XXI, tan evolucionado, tan cambiado en tantas cosas, seguiremos viendo miles y decenas de miles de hermanos nuestros
siendo martirizados por su fe. Pero podemos observar que su fe no cambia a pesar de las circunstancias. Su firmeza en el Señor no ha cambiado. Y eso es una cosa que pasó en el inicio de la iglesia y seguirá hasta el último día de la iglesia. Los verdaderos discípulos de Cristo seguirán teniendo la fe firme en el Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo se tambalee, a pesar de que todo alrededor se cambie, eso no va a cambiar. ¿Para quién? Para los que son verdaderos, para los que son realmente hijos y hijas de Dios. Y lo seguirán haciendo, lo seguiremos haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, cuando nuestros ojos lo vean cara a cara a Él, de una manera o de otra. Sea que venga el Señor por nosotros como iglesia, o sea que nosotros nos adelantemos al resto. El texto dice, ellos dejando al instante las redes, les siguieron. Ahí está la esencia del discipulado, hermanos. Ahí está la esencia del discipulado. Obedecer con urgencia, en primer lugar, con rapidez, sin reserva y con acción. Esto es la esencia del verdadero discípulo. Así que permítame brevemente este punto separarlo en tres partes. Una, obediencia instantánea. Dice la palabra, dejando al instante las redes. ¿Al instante qué es? En el mismo momento, sin pestañear. No esperar un momento más adecuado, vamos a ver cómo evoluciona todo, vamos a ver si es para tanto. No, al instante, porque un verdadero discípulo, cuando el maestro habla, cuando el Señor habla, actúa al instante. El verdadero discípulo no retrasa nunca su respuesta. Cuando el Señor habla, responde enseguida. Cuando Isaías tiene el momento en cual ve la gloria del Señor, entra en el templo. Isaías capítulo 6. Se vio al Señor, se recuerda en el texto. ¿Y qué dice Isaías en el momento? Heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿Por qué? Al instante. Porque cuando uno tiene una experiencia con el Señor, cuando uno tiene un encuentro real con el Señor, todas las cosas cambian. Y la obediencia del verdadero discípulo es instantánea. Samuel en el templo, siendo un niño, cuando el Señor le hablaba durante la noche. ¿Qué dice el Samuel? Dice, háblame, Señor, porque tu siervo oye. ¿Podemos nosotros afirmar lo mismo esta mañana? Señor, háblame, porque yo te voy a escuchar. Y no solamente voy a escuchar, lo voy a poner en práctica, Señor. La segunda, un verdadero discípulo tiene una obediencia total, no solamente instantánea al momento, sino una obediencia total. Dice, ellos lo dejaron todo. No dejaron una parte, no dejaron aquello que, bueno, ya no me interesa. No dejaron aquello que, para que no afecte tanto el resto de las cosas. No, ellos no pusieron ninguna condición, lo dejaron todo al instante. No le dicen al Señor, bueno, Señor, yo te voy a servir, pero permíteme ciertas cositas. Permíteme, Señor, renunciar a esto, pero esto déjame por un tiempito más. No, al instante y con una contundencia total, dejaron todo. Nosotros, quizás algunos, Señor, te va a seguir, pero déjame mis redes. Y no me refiero a las redes sociales. Señor, déjame mis redes, aquellas cosas que yo pienso que me hacen sentir cómodo. Señor, es muy difícil lo que tú me estás pidiendo. No, hermanos, un verdadero discípulo sigue al Señor con todo. El verdadero discípulo renuncia a su control personal cuando entrega su vida al Señor y confía plenamente en Cristo. Solo así sentiremos verdadera libertad. A veces caemos en pensar que somos libres porque nosotros decidimos lo que hay que hacer. Quizás es una esclavitud en libertad. Somos verdaderamente libres cuando el Señor va delante nuestro y nosotros lo obedecemos. Cuando nosotros, como decía Pablo, estamos en el Señor. En tercer lugar, un verdadero discípulo muestra una obediencia que actúa.
No solamente es al instante, no solamente es una entrega total, sino muestra una obediencia que actúa. Los verdaderos discípulos no solo escuchan, actúan. No se conforman con asistir un domingo, un culto, un jueves, no sé, un martes, el día que sea de la semana, sino son hombres y mujeres que sirven al Señor, que actúan más allá de las palabras. Señor, te entrego mi vida. Muy bien. ¿Y qué hago con el resto? Un verdadero discípulo, cuando entrega su vida al Señor, muestra acción, obras, hechos. Sirve al Señor. No solo recibe, también da. No se conforma con el hecho de asistir. Participa. Es muy diferente estar que participar. Su fe se demuestra siempre con obras, como nos habla Santiago. El Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Espero que estas palabras no sean para nosotros. Señor, Señor, y no hacemos lo que el Señor dice. Una iglesia, hermanos, puede tener muy buena doctrina. Una iglesia puede tener muy buenos cultos, muy buen grupo de música, grandes ministerios, todo lo que nosotros a vista nos parece bueno y bien, y no está mal. Pero si una iglesia tiene unos pocos sirviendo y los demás no hacen nada, son meros asistentes, ha perdido su propósito. Cristo no nos llama a ser espectadores, sino colaboradores en su obra, a ser siervos útiles. El Señor sigue diciendo, id y haced discípulos. Y esto es para todos y cada uno de nosotros. Mateo 28, 19 dice. Y eso tampoco va a cambiar. ¿Por qué? Porque solo los obedientes cumplirán estas palabras del Señor. El mundo cambia, las iglesias cambian, lamentablemente, pero los verdaderos discípulos no cambiarán. No cambiarán en cuanto a su obediencia al Señor, en cuanto a aquello que el Señor exige de ellos. Ellos lo harán. Siguen sirviendo, siguen respondiendo al instante al Señor, con todo lo que tienen, con todo lo que pueden, y dando a lo demás. Queridos hermanos, en tiempos así de cambiantes, cambia el mundo, cambia la cultura, la tecnología ni hablemos, cambia la sociedad. ¿Quién no se recuerda cómo estaba nuestra sociedad hace 20 años atrás? Cosas impensables se han hecho. Pero hay cosas que jamás cambiarán. Cristo seguirá llamándonos a la salvación. Cristo seguirá llamándonos a que lo sigamos a Él. De hecho, ese es el llamado para ti y para mí esta mañana. Cristo seguirá transformándonos hacia la madurez. No te dejes por vencido. El Señor sigue obrando en tu vida. El Señor quiere seguir obrando en tu carácter, en tu vida. Cristo seguirá teniendo discípulos obedientes. Y estoy seguro que el Señor está aquí en medio de nosotros esta mañana. Y Él, cuando mira nuestros corazones, sabe quiénes son. Ojalá todos. Y eso es nuestra esperanza. Eso es nuestra esperanza, saber que el Señor va a seguir obrando, que el Señor está con nosotros. Pero también es un desafío, porque requiere una actitud de parte de nosotros, de cada uno de nosotros. Pero también eso nos trae, hermanos, seguridad, porque sabemos en quién confiamos. Sabemos que a pesar de todos los cambios habidos y lo que habrán, el Señor seguirá siendo lo mismo. Y su iglesia, la fiel iglesia del Señor, seguirá para adelante. Quizás no sepamos lo que viene mañana, pero sabemos quién nos ha llamado. Sabemos quién nos espera allá. Jesucristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, para siempre. A Él servimos. Y sus discípulos, los verdaderos, siguen caminando con Él, detrás de Él. Obedeciendo al Señor, sirviendo al Señor y sobre todo confiando plenamente en el Señor. Así que en medio de estos cambios, podemos afirmar nosotros como congregación, como iglesia de Jesucristo, iglesia local de Vilanova. Jesucristo no cambia. Y esto trae alegría, trae gozo, trae certeza a nuestros corazones.
Porque confiamos en alguien que no se deja influenciar por nada y por nadie. Jesucristo no cambia y Él sigue llamándonos. Así que, hermanos, ¿por qué no se podría decir de nosotros exactamente lo mismo? Sus discípulos tampoco cambian su obediencia al Señor. Que cuando los demás no miren, puedan afirmar eso. Tienen un Señor que no cambia, pero mírenlos, la fidelidad que tienen, porque ellos tampoco cambian. Pueden venir amenazas, pueden venir guerras, pandemias, la que quieran, pero nuestra confianza está puesta en el Señor. Y que la sociedad, que el mundo, que lo que nos rodean puedan observar y ver con claridad eso. Nosotros no vamos por intereses. No tenemos un Cristo que nos da cositas. Un Cristo que viene a sanarme, a salvarme de ciertas cositas, pero no permito ni siquiera que salve mi alma. Nosotros tenemos un Cristo que es completo y no cambia. Quizás hay personas en medio de nosotros que están aquí y aún no han entregado su vida al Señor. Yo creo que es un buen momento que lo hagas. Ahí donde estés, si sientes que estas palabras son para ti, que el Señor te está llamando, ven y sígueme. Responde a este llamado esta mañana. Corremos el riesgo de intentar entenderlo todo. No vamos a entender nunca todo en esta vida. Pero sí podemos dar un paso de fe y responder a ese llamado del Señor. Ven en pos de mí. Y nosotros podamos decir, sí, Señor, aquí estoy yo. No esperes a entenderlo todo, solo da un paso de fe esta mañana. El Señor sigue perdonando, el Señor sigue transformando nuestras vidas y el Señor sigue dando sentido a las vidas que no tienen ninguna dirección. Si es tu caso esta mañana, ven al Señor. Antes de cerrar, quiero hacer algunas preguntas. En primer lugar, alguien que nos visite, quizás alguien, como he dicho, alguien que escuche esta grabación en algún momento. ¿Conoces al Señor? ¿Qué excusa podrías poner esta mañana para no venir al Señor? O quizás alguno pueda pensar, yo no lo necesito. ¿Acaso no necesitamos al Señor? ¿No hemos visto bastante por nuestras propias fuerzas cómo arreglamos las cosas? O quizás alguno, como decía un gran hombre de Dios un tiempo atrás, decía, ¿acaso estás feliz sin Cristo? Y si me dirías que sí, te diría que mientes. No hay felicidad sin Cristo. No hay felicidad sin aquel que es la vida. No hay vida fuera de Él. Así que te invito esta mañana, ven al Señor. No esperes a entenderlo, solo da este paso de fe. Entrega tu vida al Señor. El Señor te sigue llamando a ti esta mañana con la misma voz con la que llamó a esos dos discípulos. Ven a mí, ven y sígueme. Pero también quiero hablarte, quizás hay hermanos, hermanas, quiero hablarte a ti, que sí conoces al Señor, pero quizás por la circunstancia que sea, te encuentras abatido, triste, apagado, enfriado, o simplemente con dudas o con inquietudes en tu corazón. ¿Por qué te sucede eso? ¿Por qué nos sucede muchas veces esto a nosotros, a los que sí afirmamos conocer al Señor? ¿Sabéis por qué creo que pasa eso? Porque no buscamos descanso en Cristo. Porque no confiamos plenamente en Él. Porque a veces nos ponemos delante del Señor y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros sabemos mejor. Y no es así. Quizás porque algunos de nosotros se han separado de su presencia, de la presencia del Señor. Y tratamos de llevar solos todas aquellas cosas que solo el Señor lo puede arreglar. Por eso nos encontramos angustiados, debilitados, dolidos en nuestro interior.
Pero el Señor también te habla a ti esta mañana y te dice, vuelve a mí. Vuelve a mí. Así que venid al Señor. El mensaje es para ti, que quizás no conoces al Señor, pero el mensaje también es para ti, que sí conoces al Señor y de alguna manera te has dejado. Vuelve al Señor esta mañana. Hemos estado tan cerca de algo que es simbólico, la sangre y el cuerpo de Jesús. Nosotros no creemos en la transubstancias, no, esa palabra larga. Pero sabemos que la presencia del Señor está en medio de nosotros. Y cuando nos acercamos a la Santa Cena es un símbolo que nos hace reflexionar. Y te invito de esta manera que reflexiones en el llamado del Señor a tu vida, en cómo te ve el Señor en este momento. Si permites que el Señor siga obrando en ti en esta mañana. Y si es necesario, que puedas responder con contundencia al llamado del Señor. Vuelve al Señor. El Señor sigue siendo el mismo. Su amor no cambia. Su perdón no ha expirado. Él sigue transformando nuestras vidas, nos sigue tratando con amor y misericordia, a pesar de nuestras fallas. Hay otra oportunidad. El Señor te puede dar otra oportunidad esta mañana. Y solo así podremos experimentar una vez más el perdón del Señor, la transformación y un sentido firme, una base firme para nuestras vidas, en tiempos tan cambiantes como los que vivimos. Y tanto para uno como para otro, podremos un día escuchar estas palabras tan buenas, tan bonitas, tan hermosas que el Señor va a decirlo a cada uno de nosotros. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué otras palabras te gustaría escuchar en el último momento de tu vida? ¿Apartaos de mí? ¿O bien, siervo y fiel? Seamos siervos buenos, fieles y obedientes al Señor. Oremos, iglesia. Padre Santo, Dios nuestro que estás en los cielos, Señor, y a la vez estás aquí en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu obra maravillosa, Señor. Señor, gracias porque tú sigues transformando nuestras vidas. Señor, tú sigues hablándonos, nos sigues llamando, Señor, al arrepentimiento, Señor, a volver a ti. Y, Señor, tu llamado es válido también hoy día, Señor, para tantas y tantas almas que no te conocen. Señor, podemos escuchar tu palabra llamándonos, venid en pos de mí. Y, Señor, queremos también esta mañana, Señor, responder, Señor, con prontitud a este llamado, Señor. Señor, perdona nuestras faltas, por hacer muchas veces el oído sordo a tu llamado, Señor. Señor, por desviarnos, por no confiar en ti y tantas cuantas más cosas, Señor. Pero te pedimos perdón esta mañana. Señor, no nos lo tengas en cuenta. Pero, Señor, queremos venir a ti, Señor, con todo el fervor, con todas las ganas, Señor, y poder seguirte una vez más, Señor. Queremos seguirte a ti, al buen pastor. Bendice tu iglesia esta mañana, Señor. Señor, bendice a cada uno aquí representados, a cada familia, Señor. Y, Señor, a las ovejas descarriadas de alguna manera, Señor, también tráelos de nuevo al redil, Señor. Señor, a nuestros hijos, Señor, a aquellos que quizás están apartados en este momento, Señor, hazle entender este llamado, Señor. Venid en pos de mí. Señor, queremos seguirte, Señor. Te amamos, Señor, te amamos a ti, Señor. Gloria, Señor, a ti, Señor. A tu nombre, Señor. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que no sea una simple palabra, sino que pueda penetrar en lo profundo de nuestros corazones, Señor, que traiga transformación, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda ser un llamado directo de parte tuya, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Señor, queremos declarar también nuestro amor hacia ti, Señor. Señor, te amamos, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, si no a ti, Señor? ¿A dónde iremos, Señor, a ti, Señor? Cuando todo se mueve, cuando todo se tambalea, Señor, solo en ti podemos encontrar firmamento, Señor. Una base fuerte, inamovible, Señor. Y por eso ponemos nuestra confianza una vez más en ti. Te amamos, Señor. Confiamos en ti, Señor, y declaramos nuestra
fidelidad, Señor, a ti, Señor. Señor, afianza nuestros corazones en tu palabra, Señor. Afianza más nuestros corazones por los tiempos que estamos, Señor. Y también aprovecho, Señor, y te quiero pedir por nuestros hermanos, Señor, que en ese momento su fe está siendo, Señor, probada, Señor. Fortalécelos, Señor, ahí donde estén, Señor. Y háblale, Señor, a sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos. Te amamos, Señor, y te esperamos, Señor. Tu iglesia te espera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Te bendecimos y te honramos. Amén, Señor. Amén.